Muy buenos días, como siempre, agradecer a Dios por este nuevo día, lunes urológico. Agradecemos a don Bienvenido Rodríguez y a la familia por la oportunidad que nos da de llegar a todos ustedes. También pueden vernos en canal 110 de Claro y 90 de Altiz. Iniciamos nuestro tip urológico de la semana. ¿Cuánto tiempo debe durar una erección? El tiempo de duración de una erección puede ser variable de un hombre a otro, dependiendo de factores como la edad, condición física, entre otros aspectos. Pero el tiempo de una erección para ser satisfactoria debe durar entre los 8 a 20 minutos. Ante la duda, visite a su urólogo. Y quiero hacer un comentario con relación a un estudio que estuve viendo de la Universidad de Sussex de Inglaterra con relación al estrés, y me gustó mucho porque me gusta leer y me gustaría incentivar a los jóvenes, a esos niños que están en formación, pues la lectura. Y el estudio dice, con relación al estrés, que una lectura de 6 a 10 minutos tiene la capacidad de disminuir los niveles de estrés hasta un 68%. Así, al leer, nuestros músculos liberan tensión, nuestro ritmo cardíaco se ralentiza y se altera nuestro estado de ánimo de forma positiva. O sea, fíjense el beneficio que tiene la lectura. Vamos a incentivar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a que lean por lo menos, aunque sean 10 minutos cada día. Inmediatamente, pues, pasamos a nuestro tema de hoy, un invitado muy especial. El tema es uropatía obstructiva de vías urinarias inferiores, con nuestro invitado especial, el doctor Wellington Ledesma, quien es cirujano urólogo y reconstructivo. Muy buenos días, doctor Wellington Ledesma. Maestro Pablo Mateo, buenos días, Roberto. Buenos días, doctor. Un saludo a todos los que nos escuchan y encantado de una nueva invitación a este programa, a este espacio. No, nosotros nos sentimos más que complacidos el que usted haya, pues, aceptado esta invitación aquí en el día de hoy. Sí, bueno, vamos a decir un par de cositas a propósito del programa de la semana pasada, que estuvo genial, de la participación del doctor Aguas Vivas, hablando de esos trastornos prostáticos. Yo quisiera comenzar diciendo que las vías urinarias, nosotros tenemos los riñones que producen la orina al filtrar la sangre y para eliminar tóxicos, y esa orina que se produce en los riñones, pues entonces va a bajar por las vías urinarias hasta que sale del cuerpo. Y estas vías urinarias, nosotros las dividimos en vías urinarias altas, que se pueden tapar con cálculos, como las piedras, ¿no? Cualquier tumor, pueden ser hematomas, pueden ser traumas, pero hoy nos vamos a referir a las vías urinarias bajas, es decir, la vejiga, donde se almacena la orina entre micciones, entre las veces que uno va a orinar, y la uretra. Y particularmente la uretra en su inicio está rodeada por la glándula prostática, que cuando crece provoca una uropatía obstructiva baja. Dicho en otras palabras, una obstrucción de la parte baja de ese conducto que saca la orina. Cuando hablamos de vías urinarias bajas, hablamos de vejiga y uretra solamente. Hablamos de la vejiga y de la uretra, y hay que incluir las patologías prostáticas, porque secundario a estas infecciones que pudieran ocurrir, se puede infectar también la glándula prostática. Además, se puede infectar y estrechar incluso la uretra en distintas partes, secundario a la manipulación para tratar de viabilizar lo que obstruyó la vía urinaria. ¿Y eso es igual en el hombre y en la mujer? Por ejemplo, la división de vías urinarias. Excelente, es una pregunta fenomenal, porque muchas de las personas no se acuerdan que los urólogos ven hombres y mujeres, pero así como se puede obstruir, la clasificación es la misma, lo único que la uretra femenina es más corta, y por esto mismo incluso es más fácil participar de las infecciones urinarias en términos prevalentes. Es más fácil que le dé infecciones a las mujeres que a los hombres, y hay que decir que aunque no tienen próstatas, las mujeres se les puede estrechar la uretra, aunque no es una condición tan frecuente. No, y es bueno agregar, Ledesma, en ese aspecto de soportar la orina,
que el hecho de aguantar la orina es una de las causas de la debilidad del suelo pélvico. Estuvimos hablando de ese tema el otro día, tanto en el hombre como en la mujer, y esto afecta otros aspectos, no solamente que debilita el suelo pélvico, sino también que altera parte de lo que es la sensibilidad a nivel de esa área. Entonces es importante que cuando usted tenga deseo de orinar, sepa que fue que ya la vejiga le envió un mensaje al cerebro. Sí. Y ya usted debe entonces ir a miccionar. Una pregunta, ¿puede ocurrir con relación al tema que estamos hablando un problema congénito, un niño que nace con ese problema o una niña que puede nacer con un problema obstructivo de vías urinarias bajas? Correctísimo. En el hombre particularmente, algunas de las patologías congénitas que pudieran favorecer a un entorpecimiento de ese vaciado natural son las válvulas de uretra posterior, algo que no es tan frecuente en la urología privada, digamos, pero cuando nosotros participamos en algunas de las rotaciones de urología pediátrica, vemos que son muchísimo más frecuentes de lo que uno puede llegar a imaginarse. Y se ve en una sonografía de estos pacientitos que no pueden orinar tan frecuentemente como los padres lo ven, lo determinan, y hay una retención urinaria. ¿Por qué? Porque casi siempre van a tener entonces válvulas de uretra posterior. Llama la atención, nace un niño, una niña, y resulta que ese niño o esa niña a los 3 meses está ingresado por un proceso infeccioso de vías urinarias. A los 6 meses hace otra crisis. ¿Debe investigarse ese niño o esa niña recién nacido cuando presenta un cuadro de este tipo? Claro que sí. Las infecciones del tracto urinario no son frecuentes en niños y se asocian cuando aparecen a alguna anomalía congénita. Algo tan sencillo y simple y frecuente como es la fimosis. La fimosis, que es la estrechez del prepucio, que no permite que la orina salga libremente, por lo que le hacen ejercicios de retracción muchos padres a los niños. Entonces esto a veces entorpece ese vaciamiento y favorece infecciones del tracto urinario, así como otras tantas que hay. Mira, yo te hago la pregunta porque de verdad tuve un caso dramático hace apenas unos 6, 7 meses de un niño que estaba haciendo infecciones de vías urinarias a repetición. Cuando ya había estado ingresado en 2 o 3 ocasiones. Yo lo evalúo, lo valoro cuando yo llegué a valorar el niño, y esto es importante que tanto los padres, los vecinos, amigos, pues escuchen esto. Un niño de apenas 1 año, ya el niño estaba en fallo renal. Wow. Fallo renal quiere decir que ese niño de apenas 1 año, ya sus riñones no estaban funcionando. Y probablemente, no me he vuelto a comunicar con los padres, pero probablemente ya ese niño está en diálisis. Para ver si entra a un listado para un trasplante renal. Lo más probable, no podemos juzgar ni decir nada, pero lo más probable es que ese niño, desde que hizo el primer episodio infeccioso, probablemente a los 2 o los 3 meses, si se investiga en ese momento, a lo mejor tuviéramos tiempo de hacer algún procedimiento que pudiéramos salvar la funcional. Digo probablemente, porque a lo mejor ya es un problema intraútero que ya se afectó el riñón y nos dimos cuenta en ese momento. Pero te hice la pregunta de las infecciones de repetición porque vi ese caso y me impactó mucho, que pienso que esto todos los médicos, los pediatras, los emergenciólogos, cuando ven un niño con infección, pues deben de una vez alertarse y que este niño sea evaluado por un urólogo. Hay algo que... bueno, adelante, doctor. No, es así. Estoy tan contento con el comentario que usted hace que me dan ganas de felicitarlo a usted, a la Z en la receta médica, porque este tipo de programas muchas veces son la diferencia entre que se salve o no un riñón, y no podemos dejar de pasar la oportunidad para decir, no hacemos las circuncisiones en todos los niños de manera obligatoria, pero en esos niños que entonces no pueden vaciar libremente y que ven que se le abomba un poquito la cabecita del pene, este niño tiene que hacerse la circuncisión, porque los mecanismos de antirreflujo en un niño todavía no son tan resistentes como lo son en un adulto, y hemos visto desafortunadamente ese mismo cuadro que usted menciona en varios pacientitos. Doctor, varias cosas que hemos escuchado en reiteradas ocasiones, hacer fuerza para orinar, el goteo y el vaciado incompleto, ¿son señales de que hay una obstrucción o podría ser? Excelente, es así. Y nosotros tenemos 2 grupos de pacientes. Los pacientes que tienen más de 40 años, esto casi siempre vamos a asociar que hay un trastorno de vaciado, si es el hombre fundamentalmente, un trastorno prostático.
Y si es por debajo de esta edad, que los trastornos prostáticos son menos frecuentes, tenemos que descartar que haya habido una instrumentación en esa vía urinaria por alguna razón, porque una persona entra a cirugía y se opera, le ponen una sonda. Pero si esa sonda no tuvo un manejo urológico adecuado, pudiera desarrollar una estrechez uretral, y es una de las patologías con las cuales nos asocian más, ya que nosotros manejamos esta condición en el hospital Moscoso Puello y en nuestra práctica privada. Excelente. No, y con relación a la sonda, qué bueno que tú la mencionas, porque el manejo de la sonda es tan delicado, que como tú acabas de mencionar, es una manipulación, es una colocación o es un retiro de sonda, podemos producir una lesión a nivel de la uretra, que pasa desapercibido probablemente. Y el paciente debuta con un problema obstructivo en 2 o 3 meses, pero no tiene problema prostático. Ese es el paciente que a veces se pasa mucho tiempo tomando medicamentos para la próstata, pero el problema no es la próstata. Sí. De hecho, hemos visto pacientes preparados para una cirugía de próstata, y cuando le hacemos una cistoscopía o una endoscopía vesical, resulta que el paciente lo que tiene es una estenosis o una estrechez de la uretra. O sea, lo que quiere decir que ese paciente ni debe llevar tratamiento para la próstata, ni debe ser operado de la próstata. El problema es un problema de la uretra, que es un órgano totalmente diferente a la parte prostática, a pesar de que el interior de la próstata también está recorrido por la uretra, pero es una condición que muchas veces, en muchas ocasiones, también se confunde con los problemas prostáticos. Y es un trastorno que nosotros debemos diagnosticar de manera oportuna, porque ya sea un trastorno obliterativo de la uretra por trastorno prostático o instrumentación a la que sea, sí, ese vaciado insuficiente va a generar algunos trastornos en la vejiga, que no es lo mismo usted detectarlo 1 o 2 años antes, porque la vejiga es un órgano hoy por hoy que es insustituible. Es decir, si se dañó la vejiga, ya podemos desobstruir, pero tenemos una vejiga que como reservorio y músculo para vaciado ya está dañado, y esto es algo que debemos prevenir. Yo quiero hacer este comentario con relación a los niños, porque los niños es el futuro del mundo y tenemos que cuidar, tenemos que aportar todo lo que podamos. Yo le hice una pregunta al edema con relación a la obstrucción de vías urinarias, pero también hay que tener cuidado cuando el niño le molesta cuando orina. El niño le coge miedo a orinar, y eso también le puede producir un daño, porque soporta la orina hasta el último momento cuando se le sale. Entonces, la mamá, el tutor, o sea, quien cuide a un niño siempre tiene que observar eso, porque a veces el niño da síntomas. El niño no puede hablar, pero llora cuando va a orinar. La acción de orinar no debe doler. Cuando eso molesta, cuando eso duele, es porque hay algo que pasa. ¿Y qué ocurre? Muchas veces, aunque el prepucio, que es la piel que cubre el pene, se retraiga, la orina puede irritar esa parte. Sí. Y cuando el niño orina, entonces siente molestia. Por ende, le coge miedo a orinar. O sea, quería hacer ese comentario para que si observan eso, pues que lo tomen en cuenta. Y va acorde con el tema que estamos dando. Y maestro, hacer otro comentario en ese mismo sentido, pero opuesto. Hay niños que se les salen los pipí. Y si psicológicamente nosotros utilizamos la violencia o la fuerza para que no se orinen en la cama, estamos creándole una disfunción en la vía urinaria cognitivo-conductual, donde él dice, pero esto es malo orinar, y estos niños retienen también orina y desarrollan una disfunción psicogénica que podría generar unos trastornos en la infancia que se pueden extender incluso hasta la adultez. Doctor, llegamos a la parte final del espacio, momento de despedirnos de nuestros oyentes. De nuevo agradecer a Dios que nos permitió pues llegar a todos ustedes con información nueva como cada lunes en los lunes urológicos, y agradecer al doctor Wellington Ledesma por aceptar la invitación. Invitar a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía, porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévatelo.